Les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para compartir este miércoles de oración y estudio bíblico con ustedes, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a compartir la palabra de Dios. Así que es un gozo estar con ustedes. Vamos a ir inmediatamente a Lucas capítulo número 11 y el versículo 4. Recuerde que estamos aprendiendo a orar. En este tiempo que hemos traído estos estudios, yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, porque siempre necesitamos aprender de nuestro Señor a orar. El versículo 4 nos dice de Lucas 11, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la última parte que nos corresponde ver el día de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Toma tú el control, Señor, de tal manera que tu palabra fluya con poder, por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Guíanos, Señor. Enséñanos a aprender de ti acerca de la oración. Háblanos, Padre. Toma tú el control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver que nuestro Padre libra a sus hijos de tentación. Nuestro Padre nos libra de tentación. Una de las cosas que el Señor también quiere que hagamos aquí en esta enseñanza que Él nos da acerca de la oración es que entendamos que Él quiere que oremos para ser librados de la tentación. Y viendo el versículo así de manera rápida, pareciera que el hecho de que dice ahí no nos metas en tentación, se ve como que el Señor nos mete en tentación, que Él a propósito es que se encarga de que nosotros vayamos a la tentación, de que el Señor se encarga. Oh Señor, mejor líbranos, no nos metas en tentación, porque tú eres que nos metes en tentación. Pero eso no sería ser fiel al texto. Ustedes saben que tenemos varias traducciones y lo correcto no sería tomarla de esa manera, sino ver qué nos dice realmente el Señor aquí. Cuando el Señor aquí nos dice que no nos meta en tentación, lo que quiere decir el texto es que el Señor está dispuesto a librarnos, a cuidarnos en medio de la tentación. No es que Él nos mete en tentación. De hecho, vamos a ver hoy que el Señor no tienta a nadie. Sí permite la tentación. Hemos visto ya en esta oración del Padre Nuestro, la última parte que corresponde a nosotros como hijos, que nos provea de alimentos. Vimos esa parte, que perdone nuestros pecados. Y por último, que nos libre de caer en tentación. Y estas tres cosas hablan de depender de nuestro Padre Celestial. Una de las cosas que el Señor quiere, hermano, es que nosotros dependamos tanto de lo que necesitamos para vivir en este mundo, de lo que necesitamos para tener comunión con Dios, que es confesar nuestros pecados y que Él nos perdone nuestros pecados. Y también necesitamos el poder y la gracia de Dios para que el Señor nos sostenga y nos guarde en medio de la tentación y que no caigamos. Dios se centra en estas tres cosas fundamentales, aparte de las que hemos visto, que hablan acerca de Él. Entonces, las tentaciones, es bueno que en primer lugar entendamos que no es pecado. La tentación no es pecado. Aunque la tentación sí puede llevarnos a pecar. La tentación sí puede llevarnos a pecar. Las tentaciones vienen a causa de que nuestros sentidos son seducidos
por nuestra propia concupiscencia y también por Satanás. Satanás usa de una u otra manera esas debilidades que usted y yo tenemos para seducirnos a pecar. Pero las tentaciones no son pecados. Es decir, cuando usted está siendo tentado, usted y yo no estamos en pecado. Aunque sí, en ese proceso que también se convierte en una prueba, porque también es una prueba que Dios permite. Cuando Dios permite las tentaciones en nuestra vida, porque Él las permite, y lo vamos a ver en las Escrituras, también eso se convierte en una prueba. Entonces, ella sí puede llevarnos a pecar de acuerdo a la decisión que hagamos. Sea que obedezcamos a Dios o sea que rehusemos tomar el consejo de Dios. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo número 10. Y vamos a ver allí el versículo 13 de 1 Corintios. Dice allí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ve ahí que el Señor mismo sabe que van a venir tentaciones, y las tentaciones que van a venir a nuestra vida, ese Dios fiel, si usted puede ir viendo conmigo el pasaje de las Escrituras, ese Dios fiel no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso es muy importante. Tenemos que ver a Dios en la tentación. Aunque, escuche hermano, Dios no tienta a nadie, pero sí permite la tentación. Y cuando Dios permite la tentación, eso al mismo tiempo se convierte en una prueba o un examen para que nosotros glorifiquemos a Dios. Es como si nos encontráramos en una calle que al final tiene doble vía. Viene una sola calle, pero al final tiene como doble vía, y ahí se presenta la tentación. O yo hacer lo que mis deseos me están dictando y que Satanás usa para hacerme caer y deshonrar a Dios, o yo tomar las herramientas que Dios me ha dado, ¿verdad?, para obedecerle, clamar a Él y ver la salida, porque Él siempre me da una salida. Y eso es lo que aprendemos en este pasaje de las Escrituras. Dice, sigue diciendo el texto: sino quedará también juntamente, ¿verdad?, con la tentación la salida. Es decir, que Dios va a estar, y tenemos que ser bien claros y objetivos con esto. No es que ya lo expliqué, Dios no tienta a nadie, y lo vamos a ver ahorita, pero Él siempre va a estar proveyendo sus recursos, su ayuda en medio de la tentación. En otras palabras, Dios siempre va a estar presente cuando seamos tentados, siempre. Su presencia va a estar allí para ayudarnos. Y dice aquí el texto que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Una de las cosas es que Dios nos ha dado las fuerzas en Él para que podamos soportar. El cristiano tiene el Espíritu Santo, tiene la ayuda de Dios para soportar. Tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. Tenemos una responsabilidad entonces. Entonces, como dije, es importante que veamos a Dios. Siempre estará presente para ayudarnos en situación de tentación, porque Él es nuestro Padre. Y un padre cuida de sus hijos. Ahora bien, si un padre le dice a sus hijos: mira, mi hijo, no vaya allí, hace esto, aquello, y el hijo no se lleva, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo le dejo a usted que haga ese ejercicio. Usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Todo hijo que no se lleva de su padre le va a pasar, va a tener consecuencias negativas. Pero si obedece, va a tener siempre bendiciones, consecuencias positivas. Así que Dios siempre, como un Padre amoroso, bueno, justo, nos ayudará, siempre estará allí.
siempre debemos de ver siempre en la tentación a Dios. Dios no trae la tentación, ya lo vimos, tenemos que entenderlo bíblicamente, entonces vamos a ver algo para que podamos ver bíblicamente en Santiago. Usted vaya conmigo allí al libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículo 12. Mire lo que dice allí en las Escrituras. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y fíjese que aquí habla también de resistir, ¿verdad? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, fíjense que es un proceso que viene la tentación, pero también al mismo tiempo, dice el versículo 12, viene la prueba con la tentación, y también explica esto que acabo de decir. Dios no tienta a nadie. Él sí permite las tentaciones y en ese sentido se convierten en pruebas. Ya lo hemos visto por lo que dice aquí Santiago. Las tentaciones no son permitidas por Dios para que caigamos en ella, en pecado, sino para que podamos pasar la prueba o el examen. En otras palabras, podamos aprobar el examen que Dios nos ha puesto a través de esta tentación que Él ha permitido, y así podamos crecer, así maduremos, así podamos ser igual que Cristo. Igual que Cristo. Siempre las tentaciones y la prueba vienen juntas. Entonces hay dos fuentes de tentaciones. Y eso hay que explicarlo muy bien. Ya vimos en Santiago que en el versículo 14, Santiago 1, dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué son esas propias concupiscencias? Esos deseos internos, depravados, sucios, inmorales, que salen de nuestros miembros, pensamientos que no son agradables a Dios, deseos, mire, terribles, que usted y yo sabemos que tenemos y que batallamos y están ahí, hermano. Entonces eso, mire, eso es de dentro de nuestro ser, esa vieja naturaleza, se encienden sus deseos desviados, lascivos, lujuriosos. Entonces, la procedencia número 1 es de nosotros mismos. Y número 2, Satanás. Pero Satanás lo que hace es que usa esas tentaciones, esas concupiscencias, esos deseos, mejor dicho, esos deseos, esas concupiscencias nuestras, entonces Él nos tienta, nos provoca, ¿verdad? Nos incita, nos empuja a pecar. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver en Mateo capítulo número 4, Mateo 4 y el versículo 1, cuando Cristo fue tentado. Fíjese, dice allí 4:1 de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como usted puede ver ahí, el Señor mismo permitió que Jesús fuese tentado por Satanás. Dios mismo lo permitió. Entonces, también tenemos una segunda fuente que, como ya lo vimos, Satanás, él es el tentador. Lucas capítulo número 22 también, y el versículo
31. Mire lo que dice las Escrituras allá también. Lucas 22, 31 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Usted recuerda cuando el maligno, de una u otra manera, tentó a Pedro y éste negó a Cristo? Bueno, Dios fue que lo permitió. Cristo ya le había dicho lo que iba a suceder. Él dijo que no, que eso no iba a suceder, pero lo vemos por las Escrituras. Entonces ya vemos dos fuentes. Las tentaciones vienen de nuestros deseos carnales que batallan contra el alma, dice la palabra de Dios. Tenemos deseos, pasiones y también de parte de Satanás. Entonces, cuando nosotros entendemos de dónde vienen esas tentaciones, eso nos ayuda a saber cómo nosotros batallar, cómo orar. Tenemos dos enemigos, lo identificamos. A lo mejor usted creía que usted mismo no tenía un enemigo, pero sí, el mayor enemigo de nosotros mismos es ese yo interno que está allí. Nuestras pasiones y deseos, hermano, todo eso, nuestras luchas. Tenemos un corazón engañoso, perverso, desviado al mal. Entonces, identifique esos dos enemigos. Y le será más fácil, si usted y yo nos llevamos de Dios, de resistir la tentación y superar siempre la prueba y pasarla con 100, con A. Ya sabemos esos dos enemigos y los dos son fuertes y feroces. Muchas veces cometemos el error de no admitir esas debilidades y que tenemos esos enemigos. Muchas veces lo que decimos es que Satanás es el tentador, que él es el enemigo, y usted y yo. ¿Quiénes somos nosotros que proveemos? Somos nosotros muchas veces que proveemos. Aunque independientemente de eso, por nuestra condición, las tentaciones siempre van a venir. Siempre van a venir, pero siempre Dios va a sacar de la tentación algo bueno. Y eso, por eso es que tenemos que tener a Dios en mente siempre, en medio de las tentaciones. Cuando usted se ha provocado, cuando sus miembros, sus deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios, usted ve que todo eso en su interior es provocado. Usted dice, bueno, hay tentación aquí para que yo peque, pero al mismo tiempo está Dios allí para que yo pase esta prueba y le glorifique. Eso tiene que tenerlo bien pendiente, porque esa es la realidad. Y Dios quiere que oremos por eso. Entonces necesitamos la intervención en medio de estos dos enemigos feroces y fuertes de un poder superior para vencer la tentación y pasar la prueba que Dios ha permitido. Necesitamos el poder de Dios. Ya vimos en 1 Corintios 10, versículo 13, que Dios nos ha dado la salida. Siempre que haya una tentación, Dios va a dar la salida. Y la vamos a ver si tenemos el deseo y la disposición de agradar a Dios. Siempre están ahí. Y aunque digamos que no la vemos, porque queremos justificar nuestro pecado, siempre Dios da la salida. Dios es un Dios bueno, misericordioso. Y Él honra su palabra. Si Él dice que va a dar la salida, Él la da. El asunto es que muchas veces puede ocurrir que esa salida yo no la quiera tomar. Que no quiera depender de Dios. Porque entonces me entrego a mis deseos y pasiones. Y peco contra Dios. Él ha provisto, hermanos, los medios, como hemos visto en Lucas 11:4, la oración. Recuerden, Padre nuestro, líbranos, ¿verdad?, de tentación. Volvemos al pasaje de las Escrituras para leerlo literalmente, de como dice el Señor allí. Y no nos metas en tentación. En otras palabras, líbranos. Señor, no podemos por nosotros mismos superar esta tentación, pasar esta prueba. En medio de esa tentación, guárdanos, Señor, de que no caigamos, de que no cedamos. Ahí lo dice el texto, mas líbranos del mal. Dios quiere que oremos, hermano, continuamente
Él conoce nuestras debilidades, pero nosotros tenemos que ser conscientes también de esas debilidades que tenemos. Y, bueno, buscar el rostro de Dios, la salida. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder ser victoriosos en contra de estos dos enemigos que somos primeramente nosotros mismos, el yo, la carne, toda esa caída, y Satanás? Necesitamos tomar los medios que Dios ha provisto, que es la oración y ver la salida. Y cuando vemos la salida, tenemos que negarnos nosotros mismos y decir, Señor, me voy por aquí. Ver las consecuencias, voy a honrar a Dios, quiero hacer lo que Él quiere. Ante las tentaciones, identifique su enemigo, sus enemigos. Pero al mismo tiempo debemos ver a nuestro Padre. No estamos solos, el Señor nos ayuda siempre. Un versículo más para que usted vea que la palabra de Dios nos dice que realmente quién es el maligno. Hay una porción en 1 Tesalonicenses, el capítulo número 3, rapidito allí. 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Bueno, tengo el pasaje, parece que está extraviado, pero bueno, ya tenemos la idea. Usted y yo, hermano, tenemos la responsabilidad de tomar la salida de Dios y pedirle que nos guarde de ceder ante la tentación, ante esas situaciones que se nos van a presentar. Ningún creyente, por lo tanto, puede decir que cayó en pecado, que se dio ante esa tentación y cayó en pecado, porque Dios no le ayudó. No, fue que yo caí porque, imagínate, yo no puedo y yo no tuve la ayuda de nadie. Dios no me ayudó. No, ningún creyente puede decir eso, por los pasajes bíblicos que ya hemos visto. Si un creyente cae y cede ante la tentación, tiene que asumir responsablemente su decisión que tomó. Sencillamente, en ese sentido, el creyente no asumió la responsabilidad de buscar la salida que Dios le está dando a través de su palabra. No se está dependiendo de Dios, no está buscando su ayuda, no está buscándola en oración. Dios siempre va a proveer su ayuda. No podemos decir entonces, caí en pecado porque yo soy débil. Es que yo soy muy débil. Claro, hermano, nosotros somos débiles, es cierto. Y por eso, que somos débiles y que necesitamos asumir nuestra debilidad, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad. Como yo soy débil, yo tengo que buscar ayuda en el fuerte, en el todopoderoso, en el Dios que me sostiene, porque yo soy débil. Tampoco me puedo exponer porque yo soy débil. Como soy débil, no puedo proveer para la carne porque puedo caer. La Biblia nos dice, ahí también en 1 Corintios capítulo 10, muy interesante también lo que nos dice el Señor allí. En el versículo 12, 10, 12 de 1 Corintios, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, también puede pasar eso. Una es que yo soy muy débil, entonces no tomo las herramientas de Dios. Y otra es, no, que yo puedo. Los dos extremos son malos. Tenemos que tener eso claro. Debemos ser humildes y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios siempre. No puedo con esa tentación, busco la ayuda de Dios. Mientras como creyentes no queramos depender de Dios buscando su ayuda, caeremos ante la tentación y no pasaremos la prueba que Dios ha permitido para fortalecernos y hacernos más como su amado Hijo. La meta de esto es que Dios no quiere hacernos mal, es que, Dios me está complicando la vida con esta tentación y con toda esta prueba que Dios está permitiendo en mi vida. Pero dele gracias a Dios si Dios está permitiendo pruebas en su vida. Dele gracias a Dios cuando vienen tentaciones, no que usted se la haya buscado, sino porque van a venir y usted
toma la decisión de tomar lo que Dios le ha dado. Dios le va a ayudar a crecer. Dios utiliza esos medios, hermano, para hacernos crecer. Pero no vamos a pasar la prueba que Dios ha permitido para fortalecernos si no tomamos estas herramientas. Tampoco va a servir el hecho de justificarnos ante Dios cuando Él ha provisto los medios para darnos la victoria. Dios quiere que seamos victoriosos, pero no podemos ser victoriosos si no tomamos las armas de Dios. No, yo soy victorioso y le pido a Dios y no asumo la responsabilidad de hacer lo que Dios me dice. No, hermano, no podemos ser victoriosos. No, Dios me va a dar la victoria, amén. Y oramos, gloria a Dios. Y yo voy a orar. Hay que orar, pero hay que obedecer también. Hay que hacer lo que Dios me dice. Tal como Él me dice, no como yo supongo, creo, o yo quiero, o yo pienso. No, como dice la Biblia. Y Él nos va a dar la victoria. Él ha provisto para los medios para darnos la victoria y solo nos hundirá más si nos justificamos y nos vamos a hundir más en el pecado si nos justificamos. Vamos a asumir, hermano, entonces con madurez nuestras responsabilidades y eso nos va a hacer creyentes maduros como Dios quiere. Otra cosa, hermano, es que no podemos subestimar nuestro corazón inclinado al mal. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 15, 19. Nos dice allí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Según este versículo, hermano, ¿de dónde es que salen todas esas cosas que hemos visto ahí? ¿Del corazón del vecino? No. Es de ti, de mí, de nuestro corazón. Tenemos que ser conscientes, hermano, que tenemos un corazón depravado, horrible, inclinado al mal, para que podamos luchar entonces de una manera consciente y en el poder de Dios. Tenemos que ver de dónde que sale. Tenemos una fábrica ahí en el corazón de malas cosas, de ídolos y de malos pensamientos y de cosas terribles. Somos capaces, hermano, de cualquier cosa. Entonces no podemos subestimar nuestro corazón. No podemos tampoco ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces estamos identificando, ¿verdad?, bien los enemigos que tenemos. Nuestro corazón desviado, perverso. Dios conoce nuestro corazón. En su gracia Él nos ayuda, no nos deja solo. Y las maquinaciones de Satanás, segunda a los Corintios, también nos dice allí. Segunda a los Corintios, capítulo número 2 y el versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás maquina, ¿ves? La idea, hace estrategias ahí para tirar zancadillas, para que tú y yo caigamos. Pero usted y yo tenemos que irnos adelante a Satanás, prepararnos, fortalecernos en Dios y ver cómo actúa Él. Él quiere hacernos caer, pero Dios nos ayuda. Tenemos que tomar sus herramientas. ¿Cómo Cristo venció la tentación? Bueno, Cristo no le sacó el pecho a Satanás y le dijo, no, yo soy Cristo y tú no puedes conmigo. No, él se sometió al Padre y fue a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer ante la tentación? Tomar el ejemplo de Cristo y lo conocemos. ¿Qué hizo Cristo? En Mateo capítulo número 4. Si usted lee todas las ofertas que le hizo Satanás provocando al Señor en medio de la tentación a caer, ¿cómo respondió Cristo? Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está.
que nos parece como muy sencillo en medio de la tentación, como usar un versículo de la Biblia, poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. Y muchas veces creemos que nosotros podemos. No, Cristo lo que hizo es, escrito está, tan sencillamente, le citó la palabra. La palabra es poder de Dios, hermano. Poder de Dios. Cuando usted cita la palabra y se apoya en ella le sostiene y Dios respalda su palabra. Escrito está. Una vez más, en el versículo 7, ahí el versículo 6, perdón, Cristo, una vez más, el diablo en el versículo 5 le dice lo que le está ofreciendo, le está tentando, y Cristo, una vez más, versículo 6 le dice, escrito está. No podemos salir de ahí, escrito está. Escrito está. Versículo 7, Cristo una vez más le dijo, escrito está. Hermano, no se salga de ahí. Dígale a Satanás cuando le tiente, escrito está. Escrito está. Escrito está. Y usted va a ver cómo el Satanás le va a dejar tranquilo, aunque sea por un tiempo, como dice la Biblia. Que dice que no sé si aquí que lo dice, pero creo que en otro evangelio, creo que en Lucas, dice que después que tentó a Cristo se fue y le dejó por un tiempo. Pero es así, hermano. Si vamos a permanecer firmes, no es que yo sé cómo yo voy a vencer esto. Yo tengo la idea. No. Dios le ha dado ya la herramienta, la idea. La forma como vencer la tentación es contestar, responder como Cristo. Está de usted y de mí que queramos hacer eso. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y gloria a Dios. Cristo fue un vencedor. Tuvo sujeto a pasiones y deseos similares. Hermano, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Sin pecado. El otro versículo que estaba citando era de Santiago, que era un hombre, Elías, sujeto a pasiones y deseos, pero habla de Cristo también, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Porque él siempre obedeció a su Padre. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Mantenga su sentido bajo los límites de Dios. Esa es la recomendación. Si la tentación llega, que va a llegar, pero que no sea porque usted y yo lo hemos buscado, sino porque Dios la ha permitido para su bien. Dios nos ha creado para que dependamos siempre de Él ante los peligros que nos acechan. No ignoremos la ayuda que nos ofrece. Por último, una pregunta de reflexión. Oiga bien, ¿qué hubiese sucedido si Adán y Eva, cuando fueron tentados a pecar por Satanás, qué hubiera sido de ellos si ellos hubieran tomado la palabra de Dios y le hubiesen respondido? Número 1, recuerde que Cristo tomó la palabra. Pero número 2, ¿qué hubiese sido si en ese momento ellos toman y oran a Dios? Como dice Lucas, capítulo número 11, versículo 4. Que nosotros tenemos que pedir que el Señor nos libre de tentación. ¿Qué hubiese sido de ellos si hubiesen clamado a Dios en ese momento por ayuda? Dios le hubiese dado la victoria, hermano. Es eso, tan sencillo como eso. Usted y yo, hermano, cuando seamos tentados, provocados, no nos dejemos seducir como Adán y Eva, que tenían las herramientas disponibles de Dios, la ayuda de Dios disponible ahí, la palabra de Dios que Dios ya le había dicho, y le echaron por el suelo, y no le hicieron caso a la palabra de Dios. Nosotros también nos puede pasar lo mismo, hermano, y nos pasa lo mismo. ¿Qué está sucediendo? ¿Estás siendo tentado, hermano? Yo sé que sí. Todos somos tentados. ¿Qué decisiones tú estás tomando ante la tentación? ¿Estás apoyándote en Dios? ¿O te estás apoyando en ti mismo? ¿O estás cayendo en tentación? Y lo que significa eso es pecar contra Dios, una y otra vez.
Dios no quiere eso para tu vida. Dios te ha dado a ti y a mí lo que necesitamos para ser vencedores. Vamos a ser provocados por nuestros ojos, los deseos de la carne, como dice la Escritura, la vanagloria de esta vida. ¿Qué vamos a hacer? Seremos librados exclusivamente, hermano, de los ataques de Satanás con sus tentaciones en la medida que tomemos lo que Dios nos ha dado. No hay otra forma. No nos inventemos otra forma. Tomemos lo que Dios ha dicho. Pida siempre a Dios que le libre de ceder ante las tentaciones que se presenten. Esté siempre alerta, esté preparado y use la oración a Dios para mantenerse firme. Sea consciente de su debilidad y no diga con soberbia, yo puedo, porque allí mismo será su derrota. Allí mismo será usted presa del enemigo. Que Dios nos ayude, hermano, a tomar este versículo de esta oración del Padre Nuestro y pedirle al Señor, Señor, líbranos de la tentación. Cuando vaya a venir, Señor, guárdanos, cúbrenos. No salga de su casa, mi hermano, sin depender de Dios, sin ir en oración a su Padre. Usted no sabe con qué usted se va a encontrar en la calle, y en su misma casa cada día, a solas. No tiene que ir muy lejos. De su propia concupiscencia van a fluir, brotar esas cosas. Señor, guárdame de mí mismo. Señor, cuídame mi mente, mira mis ojos, mira mi corazón, mira mis manos, mira mis pies, son tuyos, te pertenecen, tú me redimiste por la sangre de Cristo. Yo soy tu propiedad, yo soy tuyo, yo no me pertenezco. Dame la fuerza para honrarte, porque somos templo del Espíritu Santo. Y Dios nos ama tanto que no quiere, hermano, que pequemos contra Él y cedamos ante la tentación. Si vas a ser tentado, como dice un libro de Charles Stanley, tentado, no cedas. Tentado, no cedas, mi hermano, porque Dios nos ha dado las herramientas. Que Dios te bendiga. Mi amigo, si usted aún no conoce de Cristo, yo sé que todos somos tentados y la tentación nos lleva a pecar. Y el pecado es aborrecible ante Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Lo que trae el pecado es muerte. Aléjese de esa vida de pecado. Mire a Cristo, el Salvador. Él le limpia de todo pecado. Entregue su vida a Cristo. Él le ama y le quiere salvar. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos la fuerza siempre. El pensamiento claro siempre, Padre, de saber que tú en medio de la tentación siempre nos da la salida. Y que tú nos has dejado la oración también para que en medio de la tentación también oremos. Y no oremos solamente en medio de ese momento en cuando somos tentados, sino también que estemos orando continuamente para que tú nos guardes, nos libres de caer, de ceder ante la tentación. Porque no podemos por nosotros mismos. Tú eres que nos ayuda. Gracias, Señor. Ayuda a cada hermano. Y dale la victoria a cualquier hermano que esté batallando con tentaciones y de una u otra manera esté cediendo. Dale la victoria, Padre. Y que podamos cada uno tomar las herramientas que tú nos has dado para ser vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Rica.